Señor, gracias por este tiempo hermoso en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Y en esta mañana, Señor, estamos gozosos de estar junto a ti. Y ahora, Padre, al abrir la Biblia nuevamente, pedimos que a través de esta palabra, Señor, tú estés bendiciendo la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, les invito a que vayan a Números capítulo 13. Y el tema en esta mañana es ¿a quién miramos? Números capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Y dice lo siguiente. Ya lo van a poner en la pantalla para aquellos que están sin la Biblia. Ya lo tenemos. Y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones que eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres de la tribu de Rubén. Y bueno, y comienza a dar el nombre de cada uno de aquellos que fueron enviados. Vamos a destacar a dos. Entre ellos, en el capítulo versículo 6, estaba de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Y en el versículo 8 dice de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Oseas significa deseo de salvación. Luego, más adelante, vamos a ver que Moisés cambia su nombre por Josué. Y Josué significa Jehová es salvación. Y vamos ahora al versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso por nombre Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el territorio, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmat, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la tierra del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él le dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas,
y así les parecíamos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Es lindo para que lo podamos seguir leyendo, son historias que nos dejan muchas enseñanzas en la palabra. Y era un tiempo especial para el pueblo de Israel. Ya habían sido liberados, algo hablamos el domingo pasado, habían dejado la esclavitud en la cual estuvieron por largos años, habían dejado atrás todo el sufrimiento, todo el menosprecio, el trabajo duro, la muerte, y el Señor los había liberado. ¿De qué manera el Señor los había hecho libres? ¿Se acuerdan las plagas? Una de esas, la última plaga, la más fuerte, fue con la cual, con la sangre del cordero, tuvieron que pintar el marco de la puerta, y de esa manera el ángel de la muerte dice que pasó, pero al ver que esas casas estaban pintadas con esa sangre, pasaba de largo. Y ellos habían sido liberados de esa manera. De una forma similar, cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, dice Efesios 1:7, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Jesús pagó en la cruz con su sangre el rescate de cada uno de nosotros. Dios los había protegido en todo ese tiempo. Dios había estado allí en la noche, había estado en el día, le había dado el pan, le había dado las codornices, le había dado el agua que tanto pedían. Dios había mostrado su amor, como estamos escuchando en esta mañana, por cada uno de ellos, por este pueblo tan especial. Y habían llegado ahora al límite, estaban para entrar en esa tierra. Entonces Dios dice: vayan a reconocer, vayan a ver lo que yo les dije, propios ojos, que esa tierra es una leche muy bendecida, que es una tierra en la cual hay abundancia. Y dice que ellos fueron, y acabamos de leer el informe que dieron, dice que era una tierra magnífica, dice que era una tierra de la cual había muchos frutos, pero dentro de todo ese informe que dan, ellos también mencionan que tuvieron mucho temor. A partir del versículo 28 lo leíamos, porque dice que vieron allí grandes ciudades muy fuertes, cuidadas, y en ellas ejércitos, y en ellas, dice, hombres de grande estatura. Dice que ellos se consideraban al verlos como langostas delante de ellos. Pero vemos dentro de todo ese grupo de hombres que hay dos que se destacan, los dos que mencionamos antes, que eran Caleb y Josué. Y en el versículo 30 leíamos: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Vemos cómo Moisés había mandado a reconocer esa tierra, había mandado a explorar esa tierra, y el informe de 10 de ellos era que la tierra era buena, pero tenían temor de avanzar tal cual Dios les había dicho. Pero vemos allí en Caleb un hombre valeroso, un hombre de fe en el Señor, que frente a eso él dice: cállense, los hizo callar, dice, los hizo callar. Subamos nosotros y tomemos esa tierra, porque con el Señor somos más fuertes. La iglesia, cada uno de nosotros estamos esperando lo que la Biblia nos enseña, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos ese regreso del Señor Jesucristo, hay condiciones en las cuales la palabra nos enseña que debemos estar. Pero sin embargo, en el mundo hay muchos informes que nos hablan de grandes cosas que están ocurriendo en el mundo, de desastres, de tsunamis, de guerras, rumores de guerras, y todo eso desanima a muchos. A otros les causa temor, a otros quizás los inmoviliza, y a otros quizás hasta los aparta del camino. Y a eso los podríamos llamar también que son esos gigantes que aparecen en el mundo para llevar adelante el propósito del enemigo, el propósito del diablo, que es paralizar a la iglesia, que es desalentar a aquel que vive sin Cristo y aún alejarlo aún más de la presencia del Señor. Pero vemos aquí, en medio de todo este cuadro, la voz de Caleb, que nos exhorta a seguir adelante.
que nos exhorta a seguir el rumbo que nos conduce a la meta final, que es nuestro encuentro con el Señor. Las palabras de Caleb nos invitan en esta mañana a mirar a Dios, al gran Dios que tenemos, y no a los pequeños gigantes que aparecen en este mundo. Y para esto, entonces, hay una exhortación a tener armonía dentro del pueblo de Dios. Eso es lo primero que vemos en este pasaje. Cuando van delante de Moisés, entonces, estos hombres cuentan lo que ellos vieron, cuentan el temor que ellos tuvieron, pero no se lo dicen a Moisés y a Aarón solamente. Dice que se lo dicen a toda la congregación, y de esta manera estaban desalentando al resto de sus hermanos, al resto de sus compatriotas. De esta manera estaban minando las fuerzas de los demás. Quizás podían haber intentado desanimar a Moisés y a Josué de no seguir adelante, pero vemos que allí en ese informe ellos están desalentando a todo el pueblo, y luego vemos como más adelante piden, dice, que hasta los saquen a Moisés y pongan otro líder que los conduzca de ahora en adelante. Y lo malo de este informe, de este comentario que ellos hicieron, es que era murmuración, y esa murmuración llevaba al pueblo a orar de la manera que luego obró, pidiendo otro líder y haciendo ellos las cosas por sí solos. Ahora, esto vemos que también es algo que puede pasar dentro de la iglesia. Cuando hay murmuración, cuando hay comentarios indebidos, cuando hay hermanos que quizás se sienten y no pueden juntarse a hablar. Hoy, gracias a Dios, creo yo, no sucede eso. Pero hubo momentos en los cuales hubo eso. Y cuando hay eso, entonces surge el comentario, surge la mala respuesta, surge la murmuración. Y cuando hay murmuración, entonces no hay armonía. Y cuando no hay armonía, entonces la iglesia no puede crecer, porque estamos metidos, nuestra cabeza está metida en otra cosa. Pero cuando hay armonía, estamos todos mirando al Señor. Y estamos todos, como dice Pablo, pensando una misma cosa. Estamos todos siguiendo a una misma meta. Y vemos entonces que en este informe que estos espías que habían ido a la tierra llegaban, estaban causando eso dentro del pueblo, la murmuración, el desconfiar del líder que Dios había puesto. Negaban entonces el poder de Dios. ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a entrar? Es imposible. Busquemos otra forma, busquemos otra manera. Ahora, cuando ellos están diciendo eso, están diciendo que no era suficiente el poder de Dios. Estaban diciendo que necesitaban algo más que el poder de Dios, que no eran suficientes los guerreros que Dios tenía, que no era suficiente el líder que Dios había levantado delante de ellos. Suponiendo que los cananeos eran fuertes, ¿no era más fuerte el Señor? Que las ciudades eran fortificadas, podrían ser fortificadas e invencibles para Dios. Y pensemos, ¿cuál es nuestro imposible? Para ellos eso era una imposibilidad grande. Pensemos, ¿cuál es nuestro imposible? A veces un hijo descarriado y decimos, nunca va a encaminarse, nunca va a volver al camino. A veces un esposo que no se convierte o una esposa que no se convierte. A veces un jefe que te maltrata. A veces una enfermedad que te azota y no te deja vivir. ¿Cuál es tu imposible? ¿Es más fuerte alguno de esos imposibles que el poder de Dios? Ciertamente que no. Y es por eso que podemos ir al Señor. Podemos ir al Señor y recurrir a su fuerza y al mismo tiempo hacernos fuertes en Él para poder enfrentar cualquier situación y con fe esperar el obrar de nuestro Señor. Ellos ya tenían suficientes pruebas del brazo protector de Dios. El Señor ya había obrado con ellos, como hemos mencionado, de una manera espléndida en el pasado reciente de cada uno de ellos, de este pueblo que había sido liberado y sustentado por Dios todos esos años. Y además tenían lo más importante, que es la promesa que Dios había hecho.
Y podemos leer en Génesis 15 la promesa que Dios había hecho a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 18. Génesis 15, 18. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande en el Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneos, los codomeos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Esa era la promesa que Dios les había hecho. Era lo que ellos conocían de esa promesa, pero sin embargo, en ese momento se estaban olvidando de esa palabra de Dios. Vemos entonces también como muchas veces en la vida cristiana nos puede pasar, como le pasaba al pueblo de Israel en esa circunstancia. Emprendemos una empresa especial y comenzamos a ver las imposibilidades. Comenzamos a ver los escollos que se pueden levantar, las pruebas que pueden aparecer. Y cuando comenzamos a hacer esa evaluación, nos comenzamos a sentir pequeños, como ellos decían, como langostas. ¿Cómo voy a hacer yo para llevar adelante esta tarea? ¿Cómo voy a hacer yo para llevar adelante esta enfermedad? ¿Cómo voy a hacer yo para poder alcanzar esta carrera? ¿Cómo voy a hacer yo para solucionar este problema familiar? Y comenzamos entonces a ver las imposibilidades. Y cuando comenzamos a mirar las imposibilidades, dejamos de mirar a aquel que tiene el poder para ayudarnos en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestros imposibles. Desconfiamos de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades, pero lo que es peor, desconfiamos del poder de Dios, de ese poder de Dios que está por sobre todas las cosas. Y por esa causa es que muchas veces nos desanimamos y no somos capaces de emprender cosas nuevas, porque tememos a los imprevistos y no obramos con fe, y eso pone al descubierto nuestra falta de fe. No avanzamos hacia cosas nuevas porque tenemos temor de no poderlas alcanzar. Y somos hombres y mujeres de fe. Hemos confiado en el Señor y hemos puesto nuestra fe en el Señor. Y el Señor dice que debemos vivir por esa fe. Y por esa razón muchas veces nos sentimos desplazados, nos achicamos, y es como que nos escondemos debajo de un caparazón, dejando que las cosas sucedan, y por ahí levantamos la cabeza, pero seguimos ahí debajo. No somos capaces de enfrentar cosas nuevas en el poder del Señor. Ahora, creemos que esto es lo que Dios quiere para tu vida y para la mía, que vivamos de esa manera. Creemos que este es el pensamiento que debe dominar nuestra mente. Creemos que las circunstancias, las contrariedades pueden cambiar nuestra vida, o las vamos a enfrentar con una actitud diferente, con una actitud de fe, confiados en la presencia de Dios junto a nosotros. Y no solo en la vida individual, sino en la vida de la iglesia, también puede ocurrir que hay desafíos que el Señor nos pone. Ahora estamos presentando uno que el Señor, con tan solo caminar por la calle, uno se da cuenta. Hay nuevos edificios. El Señor ha colocado gente nueva en este lugar. Y es un desafío para la iglesia, no para nosotros solos, sino para otras congregaciones hermanas en la zona. Pero por lo menos en estas cuadras tenemos como 10 edificios nuevos. El Señor ha puesto esa gente allí para que nosotros como iglesia, que Él ha puesto en este lugar, podamos ser luz para ellos, podamos ser la boca que les lleve el mensaje de Dios, la palabra del Señor. Y cuando nos damos cuenta de ese desafío, que debemos cruzar, que debemos ir a reconocer esa tierra, muchas veces también aparecen esos pequeños gigantes, que por ahí puede ser la autocompasión. Pero yo trabajo todo el día,
vengo tarde y encima el pastor me dice de que yo tengo que ir a la reunión de oración. Y ahí comienzan a aparecer esos pequeños gigantes que nos hacen ver nuestra condición, nuestro cansancio y olvidarnos de lo más importante que es el Señor. En esta época del año, algunos ya fueron de vacaciones, otros todavía no, pero es una época en la cual uno dice, uy, estoy ya agotado, todo el año ha transcurrido. Y a veces cuando ocurre eso uno dice, si pudiera dormiría todo un día para recuperar fuerzas. Ahora eso es mentira, porque si uno duerme todo el día se levanta más cansado. Está comprobado que lo necesario para tener bien descansado el cuerpo son 8 horas. Creo que son pocos también los que dormimos 8 horas. Pero durmiendo 8 horas sería suficiente. Alguien dice, bueno, me voy de vacaciones para recuperar fuerzas, para descansar y volver con las pilas nuevas. Pero cuando nos vamos de vacaciones nos cansamos más porque hacemos todo lo que no hicimos en un año. Yo estoy pensando que si me voy de vacaciones voy a salir a caminar todos los días. No lo hice durante todo el año. Entonces, si vuelvo voy a volver más cansado seguramente. Entonces lo que tenemos que hacer es descansar, sí, lo que es necesario, trabajar lo que es necesario, compartir con la familia el tiempo que requiere la familia, pero también darle al Señor el tiempo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y esto, como hablábamos el domingo anterior, nos llama a ser buenos administradores del tiempo que Dios nos ha dado y no robarle a ninguna de estas áreas, porque siempre al que se lo robamos es al Señor. Y si tengo que dormir, me quedo el domingo me puedo quedar y después no vengo al culto y me pierdo la bendición de estar con los hermanos y de estar con el Señor. Entonces, demos a cada cosa su tiempo. No permitamos que esos pequeños gigantes que aparecen nos roben y nos quiten la vista de aquel Dios poderoso que tanto nos ama y que al mismo tiempo nos pide ciertas cosas a sus hijos, porque nos ha puesto con un propósito en esta vida, y es que no tan solo vengamos a congregarnos, vayamos a trabajar, creemos una familia, sino también nos ha puesto para que llevemos el mensaje de Él a todos aquellos que todavía no lo tienen. Tenemos una meta, entonces, y es voluntad de Dios que su iglesia se desarrolle, que el reino de Dios crezca con personas que acepten el mensaje de la cruz. Entonces, sabemos que cuando esa meta está en el corazón de la iglesia, van a aparecer gigantes que nos van a querer desanimar, que nos van a querer vencer, que nos van a querer decir como los espías, no, es imposible. Pero a esos gigantes no los tenemos que escuchar. No tenemos que escuchar la voz del desánimo, y que, como decía antes, quizás venía por la propia murmuración. No tenemos que escucharlo si es que aparece. Tenemos que mirar y escuchar a aquel que nos llama, aquel que nos capacita, aquel que nos dice, mi amor es irresistible para aquel que está todavía sin Dios en la vida. Y aunque quizás hoy se muestre engreído, aunque aún hoy muestre que no le interesa, el amor de Dios no se puede resistir. El amor de Dios finalmente quebranta cualquier corazón duro. Y Caleb, entonces, a un pueblo que se debatía entre confiar y aceptar el informe de los espías, levanta la voz más que todos los demás y dice, les ordeno que se callen. Vamos y conquistemos este territorio. ¿Por qué? Porque para hacer esa tarea era necesario que el pueblo estuviera unido, que el pueblo tuviera una meta, un solo corazón. Él estaba esperando que no hubiera vacilación, que no le dieran lugar al desánimo, que no le dieran lugar al temor. Y cuando el pueblo de Dios trabaja unido, entonces viene la bendición de Dios. Podemos leer ahí en el Salmo 133. Salmo 133. Que dice,
mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y termina el versículo, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La bendición de Dios viene, según el texto, cuando el pueblo de Dios dice, habita junto y en armonía. Cuando vamos al libro de los Hechos, podemos ver allí a la iglesia que compartían, dice, la alabanza, que compartían el pan en la casa, dice, todos los días, y que estaban en comunión unos con otros, y lo principal, estaban en comunión con Dios. Y dice el texto que Dios añadía a la iglesia cada día aquellos que habían de ser salvos. Y estamos viendo en este tiempo, es trabajo nuestro salir y hablar, pero que Dios está enviando. No sé qué pasó con, yo me confundí, pensé que era un matrimonio, era la mamá y el hijo, que se tuvieron que ir, pero el Señor está trayendo gente, Él la trae. Entonces nuestra tarea es seguir orando y al mismo tiempo también nosotros ser aquellos que traemos personas para el conocimiento del Señor. Esa es la tarea, esa es la forma en la cual debemos realizarlo. Y Caleb lo sabía, por eso que exhortó al pueblo a la armonía, a la unidad, a callar esas voces de desánimo y confiar en el Dios verdadero. Una exhortación entonces a la armonía. Y en segundo lugar, una exhortación a esperar el obrar de Dios. Allí versículo 30 que leíamos, Caleb decía, nosotros podemos en el Señor. Nosotros podemos en el Señor. No podemos, decían los otros. Los espías tenían temor porque confiaban en sus propias fuerzas. Caleb podía decir esto porque tenía fresco el recuerdo de lo que habían vivido hasta ese momento. Los otros también. Y eso vemos muchas veces como un hermano ciertos problemas se enfrenta de una manera y otro hermano quizás problemas similares lo derrota y lo tiene abatido. Quizás porque no tiene fresco lo que ya Dios ha hecho en su vida. Caleb tenía en mente lo que Dios ya había hecho. Y él seguía confiando que ese mismo poder de Dios estaba con él. Los otros también experimentaron lo mismo. Pasaron por las mismas circunstancias. Cruzaron el mismo mar en seco. Pero sin embargo, ahora, unos mostraban desconfianza, Caleb y Josué mostraban firmeza y esperanza en el Señor. Entonces tenía fresco todo esto que Dios había hecho en su vida y en la vida del pueblo. Si el hombre confía en sus fuerzas, pronto va a caer. Si el hombre confía en sus propias fuerzas, no va a alcanzar la meta, va a abandonar en medio de la lucha. Está limitado por su condición de pecador. Pero el hombre que confía en Dios, más allá de que sus fuerzas sean pocas, escasas o casi ninguna, aquel que confía y tiene plena convicción que Dios es poderoso, que Dios lo ama, ese hombre va a alcanzar el propósito que Dios ha puesto delante de él. Y podemos ver cómo así fue en la vida del pueblo del Señor. Si nos apoyamos en el poder de Dios, somos imparables. Dice Isaías 40:31, ¿se acuerdan? Los que confían en el Señor, dice, van a renovar sus fuerzas, En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a cualquier situación. Es Cristo el que te da las fuerzas. Por eso no es creernos que nosotros somos superiores, que nosotros podemos. Es Cristo el que nos da las fuerzas. Y muchos son esclavos de la imposibilidad porque se apoyan en sí mismos, porque confían quizás en otra persona
y no en aquel que realmente lo puede ayudar. En Cristo podemos, en Cristo podemos. Podemos cumplir con la voluntad de Dios, que Pablo nos dice que es agradable y que es perfecta. Y a veces uno, cuando está atravesando una dificultad, dice, no me parece que sea agradable, porque te está costando. Pero el fin de esa prueba va a ser agradable, va a ser positivo para tu vida. Y Pablo dice, podemos cumplir con la voluntad de Dios. Podemos vencer nuestros temores y podemos vencer nuestros pecados. ¿Cuántos temores hay que pueden ahí estar rondando tu mente? ¿Cuántas cosas que pueden estar entorpeciendo tu vida espiritual? Los podemos vencer en Cristo. En Cristo lo podemos hacer. Podemos vencer el desánimo y el derrotismo. Quizás tenés temor de empezar cosas. Quizás estás en medio de una empresa y estás desanimado. En Cristo, sabiendo quién está en tu vida, lo podés hacer, lo podés vencer. Podemos ser victoriosos en el Señor. Y esto es por lo que ellos estaban allí. Tenían que cumplir con lo que Dios les había dicho. Vayan, reconozcan la tierra, porque esa es la tierra que yo prometí a sus antepasados y es la tierra que yo les voy a dar a ustedes. Y nosotros como iglesia debemos también esperar al Señor. Pronto viene el Señor a buscarnos. Y en esa espera no desmayar, no desalentarnos, sino al contrario, cobrar más fuerzas y saber que lo que tenemos que hacer es mucho y que nos queda poco tiempo. Entonces tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que el Señor nos da. Entonces, una exhortación a esperar en el obrar de Dios, a confiar en ese obrar del Señor. Y por último, una exhortación a participar de la cosecha que Dios ya tiene preparada para el pueblo de Dios. Los espías, como hemos visto, trajeron un mal informe. Caleb, por el contrario, había probado los frutos. Dice ahí el texto que traían entre dos una rama con racimos de uva. Dice que los frutos eran tremendos, los higos. Dice que era una tierra como Dios les había dicho, que fluía leche y miel. Y Caleb había probado de esos frutos. Caleb no se los quería volver a perder. Yo quiero volver allá. Quiero ver esa promesa que Dios nos ha dado nuevamente en esa tierra. Los espías no, tenían temor. Ahora, como iglesia, estamos en medio de una gran cosecha. Y la iglesia debe tomar parte en esa cosecha. Cuando hacemos que nuestros problemas sean mayores que Dios, entonces esa cosecha se nos queda a un costado, no la vemos. Pero cuando vemos a un Dios poderoso, entonces también podemos ver con el amor de Dios a aquellos con los cuales diariamente vivimos. Y la cosecha, dice la palabra, está preparada. Y podemos leer en Juan capítulo 4, versículo 35. Juan capítulo 4, versículo 35. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y hermanos, no queda mucho tiempo. Tenemos que levantar nuestra mirada y ver la sociedad, ver tu barrio, ver el barrio de la iglesia, ver tu trabajo. Y allí hay gente que todavía no escuchó, que todavía no fue informado de lo que va a acontecer en este mundo. Y es responsabilidad nuestra entonces, ante toda esa gente que está allí, hablarles, advertirles, compartirles el amor del Señor. Y hay recompensa también en esta cosecha. Dice el versículo 36 del mismo capítulo 4 de Juan, dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega.
todo el trabajo que hacemos en esta vida. Muchas veces queremos trabajar para tener ahora. Pero dice, todo el trabajo que hacemos en esta vida y para el reino de Dios es para vida eterna. Es recompensa eterna delante de nuestro Dios. Es para que cuando lleguemos, como dice la parábola, el Señor nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo que yo te di. Fuiste fiel porque cumpliste, porque estuviste allí, siempre dispuesto a obedecernos. Y en Mateo, capítulo 9, la cosecha es grande, la siega está allí, pero el mismo Señor también nos dice algo. 9, versículo 37. Dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, mas los dispuestos son pocos. Son pocos. Y esta es la más grande oportunidad que como iglesia, que como hombres y mujeres tenemos, y es invertir para la eternidad. Invertir en el servicio a nuestro Dios. Invertir en el gozo que da compartir el Evangelio con el Señor. El jueves nos alegramos, llegó Marta contenta, que con unas vecinas pudo compartirles, y ella nos decía, no sabía mucho de la Biblia para decirle, pero le dije cómo me sentía ahora, que Dios me cambió la vida. Y hermano, hermana, es eso lo que tenemos que compartir. Cómo Dios te cambió la vida, cómo te sentís ahora. Y Marta llegó contenta, quería contarnos lo que había podido hacer, el amor que pudo transmitir de esa manera, diciendo cómo se sentía ahora. Y me hacía acordar ahí cuando al ciego lo habían sanado, que decía, yo no sé si es profeta o no es profeta, lo que sé que antes no veía, ahora veo. Y Marta le dijo algo parecido. Mira, la otra persona le decía, ¿quiénes éramos? Son evangélicos, pero yo no sé, yo sé que Dios ha tocado mi vida. Y qué importante es que nosotros podamos recibir esta exhortación de parte del Señor. ¿Por qué Caleb pudo dar una exhortación tan poderosa? Los otros vieron los gigantes, Caleb vio al Señor. Los otros vieron grandes gigantes y a un Dios pequeño. Caleb vio a un gran Dios y a unos pequeños gigantes. Aceptemos entonces la exhortación que Caleb les hizo al pueblo y que llega a nosotros. Nos espera una cosecha grande. Amén. Amén. Entonces, podemos, en el nombre del Señor, ser partícipes de ese trabajo. ¿A quién vamos a mirar? ¿A nuestras imposibilidades o al Señor? Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y Señor, el desafío es grande. El desafío, Señor, viene de parte tuya, porque es tu voluntad, Señor, es tu voluntad. Y en nuestra vida diariamente podemos confiar y estar seguros que tu poder está con nosotros, que el Espíritu Santo es el que nos fortalece y el que nos lleva, Señor, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y, Señor, te pedimos perdón cuando nos olvidamos que ese poder está en nosotros y en nuestras fuerzas decimos, es imposible, no podemos, estoy abatido. Son palabras que en un hijo de Dios no pueden estar, porque el más poderoso está en nosotros. Y, Señor, gracias porque podemos desarrollar esa calidad de vida diferente, distinta, superior, gracias a tu poder. Y gracias también porque en ese mismo poder podemos compartir el amor a otros que todavía no lo tienen. Podemos cruzar, luego de reconocer esa tierra, y hablarles a los otros de la bendición de conocerte a vos. Hablarles a los otros, Señor, del amor que sentís hacia ellos también. Oh Padre, que cada uno de nosotros sea un Caleb, sea un Josué, que pueda levantarse. Y a ellos, Señor, tú les permitiste entrar a la tierra. No a todos aquellos que no confiaron en vos. No todos aquellos que dijeron, preferimos morir en el desierto, cumplieron con lo que sus labios dijeron.
el Señor los dejó allí. Pero Padre, queremos ser como Caleb y como Josué. Queremos cruzar la tierra. Queremos llegar a esa tierra de bendición. Queremos ser, Señor, parte de tu pueblo que cumple con tu misión. Gracias, Padre, en esta mañana, y que hoy, en cada uno de nosotros esté el espíritu de Josué y esté el espíritu de Caleb. Esa fortaleza y esa valentía de decir sí, acepto, Señor, el desafío. Estoy dispuesto a ser un hombre y una mujer tuya. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.